asistiera a la congregación. Y me llevaron a una escuela, ¿cómo le llaman a esa escuela cuando? A la escuela vacacional. Y cuando me llevan a la escuela vacacional, a esa edad aproximadamente yo canté unas canciones. Yo recibí una enseñanza, algunas maestras me enseñaron algunos términos, algunas canciones en la congregación. Después de ese tiempo, mi vida fue normal, común y corriente como la de cualquier niño. A la edad aproximadamente de 14 años, mi vida había sido destruida por el enemigo. El enemigo se encargó de dañar mi corazón y lo dañó a través de mi propia familia. Mis principales enemigos eran mis padres. Mis principales enemigos eran mi padre, y yo crecí a la edad de 12, 13 años, alzando pesas y fortaleciendo el cuerpo, porque yo sabía que tarde o temprano iba a tener un encuentro con mi padre. Eso me llevó a mí a vivir la vida desastrosa, de alcanzar a caminar en el mundo, en los quehaceres de la calle, conociendo las armas, conociendo las drogas, conociendo los lugares donde el ser humano no debe de estar. Todo eso lo conocí desde muy temprana edad. Yo caminaba a la edad de 14 años frente de una congregación, cuando se adoraba el nombre del Señor en ese lugar. Yo pasaba por el frente, escuchaba cómo la adoración estaba en ese lugar. Yo escuchaba algo celestial que llamaba mi atención, pero no podía acercarme. Yo sentía que algo me llamaba, pero no podía acercarme a ese lugar por la sencilla razón de que mi mente y mi corazón estaban afectados. Mi corazón estaba dolido, existía amargura, existía rencor en mi ser. Yo tenía un odio sobrenatural. Si lo tenía por mi propia familia, ¿qué puede esperar cualquier enemigo de la calle? Imagínense usted eso. Y yo caminaba y yo escuchaba la adoración y yo sentía el deseo de acercarme a ese lugar, pero no podía hacerlo porque cargaba en esa época unas chaquetas de ese tamaño y en el bolsillo de la chaqueta cargaba una botella de litro, un litro de alcohol, de ese alcohol que venden cuando ya la persona está alcoholizada, de ese que le llaman hoy en día el michelado. Eso era lo que yo cargaba en el bolsillo de mi chaqueta, con tan solo 14 años de edad, caminando al frente en un barrio peligroso, donde se movían las drogas, se movían las armas, donde se movía la violencia. Tenía que tener una mentalidad de supervivencia en ese territorio, donde tarde o temprano mi vida fue transformada, y fue transformada como un líder del sector. Cuando estuve como líder del sector, nadie podía robar, nadie podía atracar, nadie podía hacer algo ilícito si no era por mi autoridad. Y gracias al Señor hoy en día lo puedo decir, nunca atraqué a nadie, nunca hice daño a nadie. Como decía un cantante por ahí, yo nunca le hice daño a nadie que no se lo mereciera. Pero eso no quiere justificar la vida que yo llevaba, me hago entender. Era el sistema del mundo que me rodeaba, era lo que me acontecía por la forma de vida que yo había llevado, por el desprecio del padre, por el desprecio de la madre. Desde niños fuimos formados normalmente por personas que se contrataban como personas de servicio en el hogar. No teníamos el afecto de la madre constantemente, teníamos castigos, azotes y abusos por personas que ni siquiera tenían algo filial con nosotros. Nos afectó grandemente el corazón, pero le doy gloria a Dios por todas estas circunstancias, porque he podido entender que Dios había procesado mi vida y Dios estaba procesando mi corazón para sobrevivir a un mundo de desgracia, para que en un instante fuera la palabra transformara a un hombre que estaba perdido en el mundo de las drogas, del alcohol, de la violencia, a ser transformado a un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, a un pastor hoy en día, un siervo de Dios, que Dios quiso transformar de un ambiente de esclavitud a un ambiente de libertad, a su nombre. Pasaron los años, un pastor me invitó y me dijo, hermano, yo necesito que usted vaya, yo quiero que usted vaya a la iglesia, me acompaña. Y como era un vecino mío, y yo tenía rencor por mi familia, y toda mi familia era católica, yo dije, bueno, yo voy a ir donde estos evangélicos a ver qué es lo que ocurre allí adentro. Este pastor me invitó, recuerdo tanto que cuando entré a la congregación, una mujer me recibió y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú necesitas una transformación genuina de parte de Dios. Tú quieres aceptar a Cristo Jesús en tu mente y en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Sabe? Con la misma actitud que traía del mundo, yo levanté mis hombros y dije, bueno,
Aquí estoy, aquí quiero recibir eso. La mujer comienza a orar por mí, comienza a imponer sus manos sobre mí, comienza a temblar algo, todo mi ser comienza a temblar. Yo siento algo que se quebranta en mi corazón, caigo postrado de rodillas, la presencia de Dios estaba sobre mí, empecé a llorar y a llorar y a llorar y no sabía por qué lloraba. Era el poder de Dios transformador que estaba viniendo sobre un corazón contaminado, sobre un corazón herido, sobre un corazón que estaba afectado por el sistema, por el mundo que lo había rodeado. La gloria de Dios cae sobre mí, caigo de rodillas delante de ese altar. Quedo postrado en ese lugar. Escucha, amado hermano, recuerdo tanto que fui el primero en llegar y fui el último en salir. Yo estaba postrado en ese lugar, yo no sabía qué había pasado con mi vida. Yo solamente sabía que algo extraño y sobrenatural estaba tocando el corazón de este ser. Dios había liberado mi corazón en aquel entonces de muchas cosas. Llego a mi casa, escúcheme, fue el primero en llegar y el último en salir. No supe ni qué predicarme ese día. La presencia de Dios estuvo conmigo desde que me postré en ese lugar hasta que se acabó ese día. Escúcheme, llego a mi casa, le invito a mi familia, les cuento la historia, la experiencia en la cual había vivido. Mi madre dice, yo quiero conocer eso. Le oró al Señor, le dijo, Señor, si esta es tu voluntad, si esto es una verdad, háblame, Señor, háblame. En mi casa había mucha idolatría, mi casa se había incendiado en una oportunidad por tener tantos velones y tantas cosas que tenía mi madre en la casa. Después de aquel entonces había quedado en su mente y en su corazón el deseo de entender por qué esos muñecos a los que ella adoraba no le habían rescatado la casa. Mi casa se incendió completamente. Ella, después del testimonio que yo le doy, ella dice, yo necesito conocer ese Dios, yo necesito conocer esa verdad. Se acerca una hermana de la congregación y le dice, hermana, Dios me mandó a este lugar a hablar con usted. Ella le dijo, no me diga más nada, yo quiero ir donde usted va. Ella se comienza a congregar con todos mis hermanos menores en la congregación. Comenzaron a recibir a Cristo, mi familia comenzó a regocijarse con el poder de Dios, pero este corazón no estaba formado aún, este corazón estaba influenciado por las calles. No era tan sencillo cambiar de manera de pensar, mi amado hermano. En el mundo donde yo me desenvolvía tenía que tener una firmeza para sobrevivir en ese territorio, y yo decía, algo está ocurriendo, pero yo no podía permanecer por la sencilla razón de que, ¿qué dirán los compañeros del barrio? ¿Qué dirá la gente? Eso me llevó nuevamente a apartarme de aquel momento glorioso que había venido sobre mi vida. Escúcheme, desde ese entonces, pasar desde los 14 años a la edad de 26 años, cuando en una oportunidad, después del nacimiento de mi pequeña hija, yo dije, Señor, yo necesito un cambio radical en mi vida. Yo no puedo seguir en este mundo. Conocí el mundo de la farándula, trabajé como escolta de muchos artistas profesionales que usted hoy en día conoce. Fui escolta de ellos, conocí la sangre desde muy temprana edad. En las calles era un respeto impresionante. La farándula y la gente de poder nos contrataba para que fuéramos sus guardaespaldas y muchas otras cosas que contar que no quisiera ni recordar. Pero en ese instante, escúcheme, amado hermano, después de que yo me aparté nuevamente del Señor, después del nacimiento de mi hija, comienza en mi espíritu un deseo de cambiar, comienza una nueva expectativa en mi ser. Yo no quiero morir ahora, yo quiero cambiar, y para que existiera un cambio no podía permanecer en el mismo lugar donde había mandado, donde había dirigido a un territorio, tenía que